No se tire, si no. Estamos partiendo aquí. Ahí estamos. Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí vamos a bajar el volumen para partir. Estamos partiendo aquí. Así es que ahí partimos. Yo creo que se escucha, por lo tanto, les damos la bienvenida desde el Centro de Peritajes y la consultora CDP. Mi nombre es Carlos Parra, soy psicólogo y... Yo soy Pilar Sandoval, soy coach de vida y somos socios en la consultora, especialmente en los temas que vamos a trabajar ahora. Así es. Sabemos que muchos de ustedes no la están pasando tan bien o están en un periodo de aprendizaje y les agradezco a todos los que estamos viendo aquí conectarse. 20 personas es bastante. Sé que el tema es importante para ustedes y hemos decidido regalar este trabajo con mucho cariño, y lo que vamos a hacer es que todos los días lunes vamos a conversar acerca de la pandemia. ¿De qué tan mal estamos? No, yo creo de cómo superarles, cómo mejorar, ciertamente. Sí. Así es que tenemos un espacio aquí de comentarios que vamos a poder ir sabiendo qué están leyendo ustedes, algún comentario lo podemos ir viendo. Así es que muchas gracias y vamos, ¿te parece? Sí, por favor. Sí, les tenemos una presentación. Muchas gracias a todos los que están aquí. Vamos a ir mostrando también ahí. Nos comentan al menos que el audio está bien. Sí. Esperemos que la presentación esté a la altura del audio. Claro, así es que... La idea para nosotros es poder acompañarlos un poco. Sabemos que a veces en estos estados de crisis vital, lo que más pasa es que uno se siente solo y tiende a creer que este problema es mío, es solo mío, a mí nomás me pasa. Y la invitación de nosotros es a que se enteren que no les pasa solo a ustedes, nos pasa a todos. Así es. Así es que el tema de la ansiedad es el primer tema que hemos elegido, producto del trabajo como coach de Pilar y de psicología. Nos hemos dado cuenta de los pacientes cómo han tenido ansiedad y cómo a veces les cuesta enfrentarlo. Entonces ella está leyendo los comentarios, por eso estamos viendo ahí. Así es que, esta cara es que no me puse los anteojos. Bueno. Ya empecemos, por favor, que se van a ir a ver Tele 3. Bueno, la idea de esto es poner a esta hora para que en vez de ver noticias podamos estar conectados un ratito y olvidarnos un poco de las noticias. Ya les vamos a contar el por qué es tan interesante no ver noticias. Así que vamos, aquí estamos. La ansiedad en tiempos de cuarentena. Así que vamos a ver. Pongámosle bueno. Pongamos bueno. Miren, nos hemos dado cuenta de que gran parte de los noticiarios o periódicos hablan acerca de las encuestas de depresión y cómo estas están afectando. Y creemos que esto es súper importante porque algo está pasando acá. Algo está pasando en la gente. Y muy poca gente está hablando de eso, cómo enfrentarlo, qué pasa. Por lo tanto, creemos que uno de los temas principales aquí es que la gente se ha hecho encuestas y el miedo y la ansiedad son factores recurrentes. Y esto es súper interesante, 41.000 personas en 9 países responden que la ansiedad ha aumentado. Por eso este tema es tan importante. Y frente a eso, la pregunta para ustedes es ¿cómo está su cabeza hoy? ¿Cómo anda? ¿Verdad? Sí. ¿Qué le está pasando? Y esto tiene que ver con todo nivel. Y entonces el día de hoy queremos hablar acerca de eso, de qué les pasa y enseñarles acerca de lo que es la ansiedad. Y frente a eso, también enseñar cómo están sus hijos, hablarles de sus hijos. Para nosotros es sumamente importante explicarles un poco con una parte que sea un poco académica y por supuesto que también lo vemos muy aplicado porque entendemos que si no, no tiene sentido. Pero es importante que ustedes entiendan qué es la ansiedad desde una perspectiva clínica para que puedan diferenciar un estado que ustedes sean capaces de manejar de algo que requiera apoyo de coach, de terapeuta, de psiquiatra. Entonces es importante que tengan claras algunas definiciones que vamos a hacer. Así que podrían traer un papel y un lápiz porque les va a servir. Sí, yo creo que sí. Ahora, esto es súper importante porque
los niños comienzan a padecer ansiedad desde los 4 o 5 años. Entonces, esto es muy importante porque no se habla de los niños. Hablamos de que los niños están encerrados, que están en cuarentena. Nuestra hija no ha salido a comprar hace 4 o 5 meses, no ha salido a ninguna parte. Y eso también afecta a los niños. Entonces, creemos que es importante también hablar el día de hoy y vamos a dejar una masterclass también para hablar acerca de las pantallas en los niños y cómo esto también puede afectarles a ellos. Así que vamos a hablar también de ese tema. ¿Sí? Para que les crezca la ansiedad. Claro, ¿no? Para manejarla sobre todo. Y una de las preguntas es ¿por qué estamos tan cansados? No sé si a ustedes les pasa, pero hay algunos días que seguramente ustedes llegan a su casa y llegan cansadísimos. Llegan o están en su casa y están cansadísimos. Entonces, a partir de eso, vamos a ver qué respuesta les damos a ustedes. Uno de los temas principales acá es que el cuerpo necesita rutinas, pero además necesita estabilidad. Y fíjense que la estabilidad del día de hoy no la vemos porque con este virus que es invisible, ahora conversábamos con Pilar hace un ratito y decía, bueno, no es solamente el virus lo que tiene ansiosa a la gente, es la forma de vida, ¿cierto? Es el futuro. El virus es lo que para nosotros es más tangible en este momento. Sabemos que estamos en cuarentena por causa de la pandemia, pero la ansiedad no nos la genera solamente el virus. La ansiedad nos la genera la inestabilidad que podríamos tener en el trabajo o incluso si ya nos quedamos sin trabajo, la incertidumbre. Eso, la incertidumbre de qué vamos a hacer el próximo mes para pagar las cuentas o qué está pasando los más jóvenes con sus abuelos. En el caso mío, ¿qué está pasando con mi mamá? Que mi papá ya se murió, pero los abuelos, ¿qué está pasando con ellos? Tenemos demasiadas variables que hoy nos hacen estar dando una batalla a ojos cerrados. Son cosas que no podemos ver ni tocar. Sí, pero además de eso es importante porque cuando uno está en la calle, no sabe dónde está el virus y eso también genera una ansiedad súper grande. Ahora, uno de los temas nuevos que causa este virus también es que no podemos abrazar y precisamente estamos hechos para abrazar y tranquilizarnos con ese abrazo. Por lo tanto, hoy en día yo creo que muchos de ustedes, y les pido por favor que más de alguno marque con un dedito para arriba si extraña a su familia, si extraña a sus papás, abrazarlos, si extraña a sus abuelos, por favor, márquenos con un dedito para arriba, con un like ahí, si alguno de ustedes, para ir viendo aquí, porque Sí. esto lo podemos ver. ¿Cuántos de ustedes extrañan? ¿Y cuánto hace falta eso en el corazón? Fíjense que en términos evolutivos, simplemente de cómo nos adaptamos como especie, el ser humano desarrolló este modo de vida gregario, es decir, en sociedad, todos juntos, porque el cerebro se fue dando cuenta que en el contacto con un otro hay un alivio de las tensiones, hay una riqueza en poder encontrar soluciones, se forma una red y la vinculación con un otro nos ayuda de esa forma. Y hoy en día el mensaje es, si te vinculas, si te acercas a esa red, estás en peligro de muerte. Entonces la sensación es sumamente extraña, es imposible de procesar muy rápido y estamos en esta lucha. Así es. Entonces, es para nosotros súper importante. Ahí dicen yo, que claro, y además vivir en otro país muchas ¡Hola, veces, cuñada! a veces marca ciertamente el no estar cerca de los familiares. Ahora, hay otro desafío también en esto que tiene que ver con que, ahí cambiamos, los espacios se han vuelto oficina, el confinamiento nos ha traído el tener que adaptarnos y esto es súper importante porque anteriormente la gente que se podía transportar a sus trabajos, por lo menos ese tiempo servía de relajo, servía de desconexión. Y si tuviste un día malo, te subías al bus, te subías al metro o al auto y tenías un tiempo de limpiar la mente. Pero hoy en día eso ya no es posible hacerlo. Lo que siempre fue difícil, que era cuidar que los problemas del trabajo no lleguen a la casa y los problemas de la casa no lleguen al trabajo, hoy día es una cazuela. Así que sabemos. Y en la foto ustedes pueden ver un espacio que es súper ideal, o sea, es como un home office y los niños están haciendo ejercicio y todo, pero convengamos que en la mayor parte de las casas
El living comedor se ha transformado además en colegio y además en el lugar donde se hacen todas estas reuniones virtuales, entonces la situación no es en nada fácil de llevar. Además, hay muchas casas en las que hay personas contagiadas con COVID. Entonces, más encima hay que generar unos espacios hospitalarios de aislamiento. Es sumamente complejo de administrar el espacio también y con eso poder dar esta liberación a los momentos que necesitamos para descongestionarnos. Y esto es súper importante porque ciertamente, como aquí están viendo los escritos de ustedes, hay gente que no puede ver siquiera a sus hijos. Y eso yo creo que es tremendo. No solamente a sus familiares, sino papá, mamá, sino que no podemos ver a sus hijos. Ahora, esto, ¿por qué es importante? Porque en esta ansiedad ocurre que la mente está programada para sobrevivir. Y por eso buscamos tanto muchas veces las cosas negativas o las cosas que nos pueden causar peligro. Siempre damos el ejemplo que si ustedes atienden a 10 clientes, por ejemplo, en un trabajo, o yo haciendo clase, o Pilar atendiendo clientes, va a ocurrir que si hacemos 9 clientes buenos o 9 pacientes buenas atenciones, pero un paciente no nos sale tan bien como esperábamos, nos vamos a quedar en la mente con la persona que no lo hicimos tan bien. Y esto tiene que ver con que el cerebro tiene a buscar el peligro y a buscar eso y te quedas en eso en el día. Ahora, por favor, no empecemos tampoco a satanizar el cerebro. El sesgo negativo que el cerebro tiene con los más de 60.000 pensamientos al día, que la mayoría son negativos, tiene una razón también adaptativa. Si estuviéramos siempre en un campo de frutillas con arcoíris, no nos preocuparíamos por nada y necesitamos estar alerta. Hoy en día no será el diente de sable que llegará a atravesarnos la yugular, pero necesitamos estar alerta. El tema es cómo somos capaces de gestionar esos estados de alerta. Así que veamos ciertamente por qué es tan distinto esto a todo lo que habíamos vivido, porque el ser humano necesita focalizarse en rutina. El ser humano busca de alguna forma rutina para descargar la mayor energía posible. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros nos basamos en esquemas mentales. El esquema mental es lo que hacemos todas las veces, una y otra vez, repetitivamente. Vamos a la ducha, tomamos la toalla y lo primero que nos secamos siempre es la misma parte, la cara. Entonces, claro, entonces siempre hacemos las mismas rutinas. Las personas que viajan muchas veces viajan por las mismas partes. Pero esta pandemia lo que ha hecho es, imagínense, cayó una gran avalancha y todo este camino que ya habíamos trazado, que eran nuestros esquemas mentales o nuestra rutina, lo que pasó es que hemos tenido que comenzar a construirla nuevamente. Y eso es un desgaste en estos 3 meses. Cuando se pregunten por qué llegan al final del día exhaustos, uso mi vocabulario elegante, es esto. Normalmente un quizás 30% de las tareas del día las hacen en automático y hoy en día que ha habido que reprogramar todo, que ya llevamos unos 3 meses y eso, al comienzo era mucho más cansador. Hoy ya estamos de nuevo como en la maquinita, pero cuando se borran todos estos patrones, nuestro cerebro tiene que empezar a generar nuevos recorridos y eso demanda una cantidad gigante de energía. Entonces, ¿qué otra cosa también está pasando en esta situación? Mucha gente le cuesta hablar. En nuestra experiencia llevamos tantos años trabajando con personal, por ejemplo, de seguridad, y nos hemos dado cuenta que para ellos hablar de las emociones es un tremendo tema. ¡Uy, qué duros que son! Sí, ¿cierto? Aquí hay uno que siempre, aquí no vamos a decir el nombre, pero... no vamos a decir el nombre claro, de José. Claro, no vamos a decir el nombre de José, pero ¿saben lo importante de ese curso que yo creo que don José ahí lo puede recordar? Que les llamaba a ellos tanto la atención después de tantos años, recién habían hablado de las emociones, pues tal vez de 33 años trabajando en un lugar, era la primera vez que alguien hablaba de las emociones. Por lo tanto, es súper importante lo que está escrito aquí. Lo anormal es evadirlo. Está bien estar cansado, está bien a veces sentir este agobio. Es súper importante entender que hay días que nos vamos a levantar y a las 12 del día nos quedamos sin batería y tenemos que tomarnos un café o nos queremos puro acostar y hacer chanchito de tierra. Nos pasan cosas. Es normal en estos tiempos. Ojo que es normal que baja la tolerancia, baja la paciencia y es también porque dentro de este sistema nuevo nos vamos olvidando de nuestras propias necesidades.
primero vamos con el checklist de lo urgente y como suele pasar, vamos dejando lo importante tirado. Entonces, además de eso, y ya vamos a llegar a la ansiedad, es súper importante porque el ser humano al inicio no reprime sus emociones. Pero llega un momento en la vida, ya sea porque nosotros, nuestros padres, nos criaron de cierta forma, o nuestras formas, nuestras personalidades que se van moldeando, en que decimos de un momento a otro, no hablo más. Y fíjate algo súper importante, también mencionamos a una guagua ahí en la imagen, porque durante al menos 1 año y medio desde que nacemos, no es que ni siquiera tengamos el pensamiento o no de reprimir emociones, es que no tenemos desarrollado el habla y con lo único que nos comunicamos es a través de la expresión de las emociones. Sería el grito, la pataleta, el empujón, el tirón, pero son solo emociones. No somos seres racionales que experimentan emociones, somos seres emocionales que son capaces de procesar pensamientos. Entonces, esto es tan importante porque ya tenemos algunos temas. No hablamos de nuestras emociones. El virus es algo que nos ha cambiado la forma de visualizar el mundo. Pero también ha ocurrido algo que tal vez no lo tenemos tan claro nosotros, que es que el cerebro no distingue entre la realidad y lo que ocurre en nuestra mente. Por eso cuando vamos a un cine y vemos una película de terror, terminamos tapándonos los ojos, después tenemos pesadillas, porque el cerebro no es capaz de distinguir. En base a eso, es muy importante porque ¿cuántos de ustedes comen incluso o almorzamos? ¿Cuántos de ustedes ven Dark? Claro, no, ¿cuántos de ustedes almuerzan o están todo el día viendo, se acuerdan las primeras semanas, viendo los cómputos y cuántas personas, cuántas camas hay? Entonces eso ciertamente afecta. Pero claro, y puede ser que como acá, tal vez Pilar no los ve, pero si los veo yo y está en la televisión prendida, también escucha a ella y también, y aquí me hago un tirón de orejas que hemos conversado mucho, sí, que a veces Graba. está grabando, que a veces nuestra hija también escucha, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuánto el cerebro distingue la realidad y la mentira? No distingue nada. En el momento en que ustedes están escuchando noticias en la mañana, a media tarde, en las redes sociales, el video que mandaron por WhatsApp, el cerebro en ese momento no es capaz de decir el cuerpo de esta persona está a salvo en su casa. El cerebro escucha muertos, contagio, fila de gente y el cerebro piensa que el cuerpo está en esa situación y genera todas las hormonas del estrés y genera el estado de alerta, empieza el estado de incomodidad, nos ponemos en situación de lucha. Entonces no es tan trivial estar todo el día lleno de información. Sí. Ahora, esto, ¿por qué es importante? Porque, vamos aquí, porque ante las crisis, ante las noticias, ante estas situaciones, hay personas acá que ya escriben que yo tengo miedo y va muy de la mano la ansiedad con el miedo. Esas dos palabras espero que se les lleven, que la ansiedad va muy ligada al miedo. Entonces, hay animales que, claro, cuando viene una crisis o viene el miedo, se esconden y niegan la situación. Creen que estando escondido en su cabeza va a pasar la situación. Y yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen que entregar un trabajo y lo llaman por teléfono y saben que tienen que contestar y prefieren no contestar? O pagar una deuda o algo y miran así y dicen, oh, no quiero contestar. Y ciertamente eso es un poco, de una manera no tan buena, el mecanismo de defensa, ¿verdad? Porque no dura mucho hasta el segundo llamado. Pero ciertamente ahí comienza un tema que es importante, que es cómo enfrentamos los miedos. Así es que les queremos enseñar el día de hoy a distinguir cuál, porque la gente dice, me vino una crisis de pánico, o tengo angustia, o tengo ansiedad. Entonces creemos que es súper importante el día de hoy que ustedes logren reconocer qué es cada cosa, para que cuando les pase a ustedes o a algún familiar, ustedes puedan decir, esto tiene tratamiento, o esto va por aquí, o va por allá. Y todo parte con esta escala: miedo, estrés, ansiedad, angustia y finalmente crisis de pánico. Vamos a ir viendo cada una, ¿les parece? Entonces, estamos aquí viendo sus preguntas también, así que si tienen algún comentario y tienen alguna pregunta, bienvenidos. Uno de los temas principales aquí es que en el estrés
el cuerpo ante una demanda, cuando siente que esta demanda es muy grande, el cuerpo comienza con el estrés. El cuerpo se llena de adrenalina e intenta pensar que esto es una gran lucha. Por lo tanto, hoy día, con todo lo que está viniendo, nuestro cuerpo muchas veces se pone en una posición de amenaza, o en una posición de miedo, o una posición de adrenalina, y esta adrenalina es parte de ponerse en una posición de lucha, ¿cierto? Sí. Y esto es súper interesante porque eso es el estrés, es llenar el cuerpo de adrenalina. Y ciertamente yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que a cuántos les salta el ojo. Siempre en clase nos reímos de eso, ¿no? A cuántos les termina saltando el ojo, la piel. Y eso tiene que ver con microgotitas de adrenalina que están en los ojos, en ciertas partes, ¿no? Ahora, también yo creo que a muchos de ustedes les puede doler la cabeza y esto va muy de la mano con Levante que... la mano quien bruxa. Claro, No me porque río. si se dan cuenta, muchos de estas terminales nerviosas terminan en nuestro cerebro y si hemos bruxado toda la noche, ciertamente nuestro cerebro también nos va a pasar la cuenta. Ahora, Queremos irles mencionando todos uh-huh. estos factores para que vayan reconociendo en ustedes cuántas de estas cosas están viviendo cotidianamente. Vamos a tener siempre una gran variedad de sintomatologías, pero hay que ver cuándo eso se pasa. Por ejemplo, dentro del primer mes de cuarentena, a mí me dio un episodio de jaqueca que estuve 2 semanas con jaqueca. 2 semanas. O sea, evidentemente ya era algo que se salía de control. Con el migranol no me funcionaba. En esos momentos es que hay que decir, a ver, aquí hay algo en mi sistema que no está funcionando bien. Ahora, esto es súper importante lo que tú mencionas, Pilar, porque hay personas como estamos recibiendo aquí que tienen que ir a trabajar y tienen que salir a trabajar y no pueden dejar los turnos de Estar lado. en contacto con Entonces, personas, estar en la calle, estar en lugares confinados. y con miedo más este estrés, es una bomba que ya vamos a ir viendo las repercusiones. Sí, vamos a comentar ese tema. Ahora, dentro del estrés se ha comprobado que hasta se nos olvidan cosas. Y esto tiene que ver con que se mueren neuronas cuando estamos en estos estados de estrés. Entonces, es normal también, y ahí un poco para entender que somos vulnerables como seres humanos, que nos puedan pasar estas cosas, se nos olvidan situaciones. Es súper importante que tengan en cuenta esto, porque es muy posible que cuando pase la situación más crítica y traten de hacer recuerdos ustedes o sus padres o sus abuelos o amistades y encuentren que hay una suerte de amnesia lacunar, estos episodios completos que se hayan olvidado lo que pasó. Y es normal. Los estados ansiosos intensos generan amnesia lacunar. Ahora, ¿nuestra digestión cambia? Por supuesto que sí. Y ahí está el colon irritable, que seguramente a más de alguno le ha golpeado más cuando tienen que ir a trabajar y se sienten que no tienen las herramientas para ir a trabajar, tal vez de seguridad, y eso también repercute en nuestro estómago. ¿Qué otra cosa más nos pasa cuando estamos estresados? Bueno, sobre todo nos desconectamos. Y esto es un tremendo tema para todos los que estamos en la casa con nuestros hijos y nos damos cuenta que no somos capaces de mirarlos a los ojos, nos desconectamos porque tenemos que hacer estas formas de teletrabajo, tenemos que responder en el trabajo, tenemos que hacer almuerzo, pero además nos piden jugar con nuestros hijos, nos piden jugar y no somos capaces, y no somos capaces no porque estamos cansados o no porque el trabajo es muy importante, es porque estamos tan estresados que nuestro cerebro no nos permite bajar una revolución y acercarnos a nuestros hijos. Y por favor dense cuenta de este detalle, cuando estamos conectados con alguien somos capaces de mirarlos a los ojos y ver la ternura o ver esa emoción que nos transmite la otra persona. Pero cuando estamos estresados no somos capaces de conectarnos. Esto es una especie de, que les voy a comentar, un micro adelanto de cuando hagamos unas clases relacionadas con paternidad y niños, que son nuestros tesoros. Yo he escuchado muchísimas mamás diciendo, ya no aguanto cómo están de demandantes mis hijos, están todo el día mamá, 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 mamá. Y eso es normal, ellos han perdido, igual que ustedes adultos, todos los espacios posibles de socialización, pero a diferencia de ustedes adultos, los niños están aprendiendo a socializar. Ustedes ya aprendieron, saben cómo gestionar estas cosas mejor. Ellos no tienen la menor idea y ese vínculo que se corta para ellos está dañando un proceso de adaptación al medio y a la sociedad, entonces necesitan, y yo sé, yo soy mamá y sé que es ultra más cansador,
pero créannos cuando les decimos que hacer el trabajo de padres es el camino corto. Si no lo hacen mientras los niños son chicos, y yo diría hasta la adolescencia, convengamos, señor psicólogo, que después llegan a visitarlo a él. Y ahí es más largo y más caro. Bueno, definamos entonces. En el periodo de ansiedad es que tu cerebro está transmitiendo normalmente muchos pensamientos. En la ansiedad, miren la palabra y con esto no se les va a olvidar nunca, ansiosamente, mente ansiosa. Por lo tanto, tú tienes una agitación, tienes una tensión en tu cabeza y estás pensando muchas veces las mismas cosas. Entonces, claro, te vas a la cama, pero te siguen acompañando todas estas ideas o finalmente de pensar tanto cuando te levantas, o tenemos algunos amigos que nos escriben en la noche y dicen, comenzó mi despertar 3 de la mañana o 4 de la mañana, y hasta ahí ¿Qué nomás amigo llega. te escribe a la No, lo escriben en los perfiles de Facebook. Entonces, sí, típico. Sí, ¿no has visto Insomnio, que sí. insomnio, bienvenido 3:40, y ahí hasta ahí nomás llegaron. Entonces eso tiene que ver con eso. A tu amigo, criterio. Entonces, discúlpame, quiero hacerles como una pequeña, así como les dijo Carlos, ansiedad, ansiosamente. Hay una frase que es como súper conocida respecto a estos estados y dice, la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Precisamente porque en la ansiedad estamos tratando de controlar eventos que vienen en el futuro, o sea, imagínense. Nos pueden poner alerta el estado ansioso para enfrentarlo, pero hasta un cierto punto es controlable. De ahí para allá, cero posibilidad. Y eso es lo que va generando un estado de guerra en el cuerpo, pero sin ninguna guerra por el frente. Así es, esto es súper importante porque nos hablan de lo que está pasando, saluda a los que nos están haciendo preguntas, y esto tiene que ver con que muchas veces las personas están en una situación de guerra por dentro, pero también por fuera, porque por fuera hay situaciones complejas, pero también en nuestros lugares, en nuestras casas también, y en nuestro mundo emocional también. Por eso vamos a dar algunos tips al final de esta clase. Les queremos proponer estrategias que integren a su vida para que sean permanentes y sean herramientas fuertes en ustedes para gestionar estos estados. Así es. Dentro de eso, entonces, como para terminar la idea de la ansiedad, es que tu cabeza está todo el rato funcionando. Entonces, ¿qué nos hace esto? Un desgaste gigante. Y cuando llega la noche y cuando por fin cree el marido que puede estar con su esposa que tiene ansiedad, ciertamente la esposa no logra conectarse con ella, con él, en esta foto, porque ella tiene un listado gigante de cosas en su mente que todavía no ha logrado hacer. Chiquillas, escriban yo si les pasa esto en la noche. Y marido ahí poniéndose amoroso y ustedes, y el otro ahí de, pero ¿por qué no te conectas conmigo? No, si estoy aquí. Y entre medio de eso escuchan de nuevo a las 11 de la noche, ¡mamá! Claro, son todas las cosas. Y esto no solamente puede ser a la vez de la señora, sino que el hombre también puede tener muchas situaciones. Y fíjense que esto es bien interesante porque se ha comprobado que los medicamentos más vendidos hoy día son el Viagra y antidepresivos. Entonces, sí. Entonces, esto es un tema súper importante porque no sacas nada, claro, pero no sacas nada con tomar una pastilla que mantiene la erección si tu cabeza no logras conectarte con tu pareja que tú amas. Entonces, esto de la ansiedad va para los dos lados. Así es que, bueno, sigamos. En esta ansiedad es súper interesante porque nuestra cabeza se va siempre al futuro. Y ya vamos a hablar acerca de los miedos y el futuro. Por eso, cuando estamos ahí con tu pareja, cuando estás disfrutando con tu hijo, pero estás con ansiedad, algo te lleva al futuro o te lleva al pasado. Entonces, algo pasa con tus miedos que no te dejan tranquilo. Y eso ya lo vamos a ir a revisar un ratito más. Entonces, tenemos la ansiedad que tiene que ver con la mente, pero también tenemos la parte de la angustia. Y la parte de la angustia ya tiene que ver con el cuerpo y la fisiología del cuerpo. Por lo tanto, en ese momento tenemos aumento del ritmo cardíaco, se nos acelera la respiración, tenemos sudoración y muchas veces comenzamos con temblores o tenemos problemas gastrointestinales. Ahí ya tenemos entonces que primero era la mente, y si no escuchamos de nuestra mente, lo que sigue es que el cuerpo comienza a darnos ciertas señales. Luego de esto, que tenemos ya la angustia, tenemos
la siguiente fase. Y en la siguiente fase, la gente realmente, yo creo que a muchos de ustedes les pasa que, o seguramente conocen a alguien que tiene crisis de pánico. ¿Quién ha tenido? Es horrible, horrible. Y las crisis de pánico ya la gente cree realmente que tiene que ir al médico. Y tiene que ir porque cree que le va a venir un gran ataque al corazón. Por lo tanto, son capaces de tomar el auto o pedir ayuda y llegar a centros asistenciales creyendo que viene un ataque cardíaco, porque esto ya es con mucho dolor. Viene un dolor fuerte en el pecho como un ataque cardíaco y hay una falta de aliento y náusea y la gente cree que se va a morir o que se va a desmayar. Hay gran cantidad de llanto también a la vez. Entonces, esto es súper importante porque tenemos que ser capaces de reconocer esto para poder explicárselo también al doctor si vamos a algún psicólogo. O sea, tenemos que reconocer si tenemos angustia, si hemos llegado hasta angustia, hoy tengo frío, tengo sudor, frío, o ya definitivamente estamos con crisis de pánico, porque cada uno de esos se tratan de diferente manera. La base es la misma, que lo vamos a ir viendo, que tiene que ver con el miedo. Entonces, ¿qué nos pasa? Y aquí un poco para que ustedes entiendan, aquí tenemos como un volcán que estalla. Entonces la crisis de pánico lo que estamos viendo es el estallido del volcán. Pero lo que pasó antes para llegar a eso es que como ven ustedes en la lámina donde dice el número 1, se fueron juntando emociones. Fuimos juntando, acumulando situaciones por año. Y tarde o temprano eso se llena y quieren salir toda esta historia emocional, pero es súper difícil porque si se dan cuenta ahí en el 2, tiene una apertura muy pequeña. Entonces aquí se nos juntan todas las emociones, yo creo que así la podemos describir, ¿no? Cuando se nos presiona tanto el pecho y quieren salir todas a la vez, pero no puede. Esto es muy importante porque hay un perfil de personas que pueden sufrir ansiedad. Y en este perfil, muchos de ellos son personas que han tratado de ser perfectos y muy fuertes por mucho tiempo. Y justo pasa algo, tal vez esta cuarentena, que no somos capaces de ser tan fuertes como antes. Hemos seguido un camino en donde siempre hemos sido fuertes y hemos logrado lo que nos hemos propuesto, pero esta vez no nos sale, el cuerpo como que no nos responde. Y frente a eso, también hay algo súper importante, que son personas que muchas veces quieren tener todo bajo control, que la casa esté perfecta, que las cortinas estén súper bien lavadas, que la casa esté súper bien barrida y que la casa, además de estar muy bien, estén todos muy bien dentro de ella. Pero eso a veces es un poco difícil. Es importante que tengan claro que la ansiedad es, como todas las emociones, necesaria y buena en sí misma. El problema no es la ansiedad en sí, el problema es cómo la administras. El problema es hasta dónde dejas que avance. Porque, como les decía, si estamos parados frente a una persona que nos va a dar un golpe, ahí literalmente al frente tenemos dos posibilidades: o nos arrancamos o nos trenzamos a puñetazos. Pero con el caso de la ansiedad no tenemos algo al frente, lo tenemos mucho, mucho más adelante. Nuestro cerebro no lo puede procesar ahí. Entonces estamos teniendo esta reacción y no tenemos con qué botar esa energía. Es un proceso súper poco natural. Y por eso es importante que puedan diferenciar. No es que nosotros les vayamos a decir, si ustedes se sienten ansiosos porque tienen que ir a trabajar y les da miedo porque saben de los contagios, entonces están todos piteados, vayan mañana a pedir una hora de terapia. No es ese el punto, ¿verdad? El punto es saber que cuando la ansiedad nos permite tomar decisiones y nos permite actuar para bajar su nivel, está bien, pero hay un punto en que va a ser patológica y es aquí donde queremos poner ese acento y hacer estas descripciones. Después les podemos ir comentando, como hacen algunas preguntas respecto puntualmente sobre patologías o temas que hablemos, y los invitamos a que nos escriban mensajes. Nosotros de todo gusto les vamos a responder lo que ustedes quieran preguntar. Sí. Fíjense que esto es súper importante y ya vamos a intentar contestar estas preguntas que nos están haciendo, porque tienen que ver. Nosotros dimos algunos síntomas. Algunos pueden hablar de síntomas vertiginosos, pero ciertamente alguien puede decir, yo aguanté el estallido social, estuve bien, pero después de esto algo pasó en mí. Claro, porque de alguna forma el cuerpo, como hicimos en esta lámina, se cansa también. El cuerpo también tiene una fecha de desgaste.
Por lo tanto, podemos aguantar un tiempo, pero ciertamente el cuerpo también revienta. Esto es súper importante porque tratamos de controlar el futuro, que es muy difícil, ¿verdad? Y hay un tema que es súper importante también que tiene que ver con que nosotros también siempre somos personas, las que sufren mayormente ansiedad, que siempre preguntamos primero cómo estáis para no tener que nosotros decir cómo estamos. Entonces esto es un súper tema. ¿Alguna vez el profesor aquí presente les ha contado a alguno de ustedes sus problemas? Fíjense que esto es súper interesante. Estaba hablando con un ex paciente hace un tiempo y hablábamos acerca de eso. Cómo uno tiene que tener personas en especial con quien poder. Yo les he contado muchas veces, claro, no les cuento a ellos los problemas, No. pero ciertamente la idea es tener personas o especialistas. Yo les contaba, yo tengo que ir a terapia, Pilar tiene que ir a terapia, porque somos personas que tenemos que estar en una situación de limpieza para poder contener a las personas. Entonces, bueno, aquí tenemos que estas personas que sufren ansiedad no solamente se han hecho cargo de los otros, de la gente con quien trabajan, sino que también muchos de ustedes se hacen cargo de sus familias, se hacen cargo de los abuelos, de las mamás, escuchan a sus familias y eso también nos genera una gran ansiedad. Ahora, ¿cuándo sufrimos estos efectos como estamos viendo aquí? Claro, como estamos viendo que a algunas personas después les vino las características de síntomas. Porque de un momento a otro podemos estar súper bien hasta que se nos derrumba el edificio. Y cuando se nos derrumba el edificio, intentamos como sea tomarlo, afirmar el edificio, sí. Pero ciertamente es porque nos ha costado mucho vernos vulnerables y no sabemos cómo hacer este nuevo personaje que nos aparece, que nos vemos tan vulnerables que no sabemos por qué no podemos parar de llorar. No podemos estar tranquilos. Si siempre hemos sido guerreros, ¿por qué hoy en día nos desconocemos? Y esto es un tema súper importante. Entonces, para nosotros es súper importante entender que cuando hay situaciones o pueden ser adaptativas o pueden ser patológicas. Hablando puntualmente del tema de la ansiedad, como les decía antes, cuando se presenta la ansiedad, nos pone en un estado de alerta, nos llenamos de adrenalina y eso nos permite enfrentar una situación en la que estamos en riesgo. Esa es ansiedad adaptativa, que nos permite tomar decisiones, nos permite generar a nosotros mismos una estrategia, nos permite actuar. Pero cuando esa ansiedad se transforma en una situación que no somos capaces de manejar, que nos bloquea esta creatividad natural para resolver conflictos y resolver crisis, y simplemente se empieza a transformar en más miedo y más miedo y más miedo, que ni siquiera somos capaces de procesar como miedo. Entendamos que es súper difícil que uno se mire al espejo como adulto y diga tengo miedo, pero es la real causa detrás de la ansiedad. Cuando se traspasan esos límites y no somos capaces de tomar medidas y empezamos a entrar en pánico o empezamos a congelarnos en nuestras acciones, entonces se transforma en algo que no nos está ayudando a adaptarnos ni a sobrevivir, sino que es patológico. Así es. Entonces, recuerden siempre, es muy importante tenerlo muy, muy claro. Esto parte del miedo, pero después del miedo, cuando no escuchamos el miedo y viene esta incomodidad en nuestro cuerpo, muchos de nosotros tratamos de evadir este miedo. Y la forma que muchos encontramos es a través de estos evasores emocionales. ¿Cuántos de ustedes han comprado más en línea? ¿Cuántos de ustedes han aumentado la dosis de cigarrillo? ¿Cuántos de ustedes se han vuelto buenos para las papas fritas o comer cosas dulces? Azúcar, ¿Cierto? Brava, el azúcar es brava. ¿O cuántos de ustedes hoy en día, yo he escuchado por ahí, bueno, para dormir, una copita de vino en la noche, o una botellita de ciertas cosas? ¿O cuántos de ustedes han aumentado a propósito de las Play, o sus hijos? ¿Cuántos de sus hijos mantienen una cantidad alta de juegos? Esto es súper importante porque cada una de estos, ¿cuántos de ustedes se han vuelto trabajólicos, sus parejas? Cada una de ellas tiene que ver con formas de evadir las emociones. ¿Cuál es la importancia respecto a la lámina anterior, que es súper trascendental? Que evadir nos impide aprender. Por lo tanto, nos quedamos sin herramientas para enfrentar situaciones nuevas y nuestra ansiedad se hace patológica. Esto es súper importante porque cuando evadimos, el problema se mantiene. Cuando tenemos el celular y estamos ahí todo el día con el celular, el problema no se desaparece, está ahí todavía. Entonces,
les dejamos estas preguntas que para ver si es problema o no es problema lo que estamos conversando. Piensas constantemente en la comida, pero puede ser en cigarrillos también. Puede ser en un juego, en nuestros hijos. Cada uno tiene que evaluar cómo es el problema para ustedes. Piensas en comer, te cuesta parar, van a la cocina y se llevan un paquete de papas fritas para el lugar donde trabajan y se olvidan. O te escondes para comer, te escondes para fumar, te escondes para tomar. Cada una de esas preguntas son ustedes las que tienen que responder cómo la van viviendo. Entonces, cuando incluso no tienes hambre, cuando incluso no tienes sed, estás comiendo cosas que no te hacen bien. Entonces, o te sientes culpable después de comerte el paquete de galletas. Entonces, cada uno de esos puede ser comida o no, pero esos tienen que ver con evitadores psíquicos, evitadores de que este miedo que estamos generando en nuestro corazón, entonces la forma es a través de un evitador. No queremos enfrentar el malestar. No nos enseñaron, no lo aprendimos viéndolo de nuestros papás, como sea. La razón es que hay un malestar y no nos queremos hacer cargo de ese malestar, de decir, ok, aquí estoy, me siento mal por esto. ¿Qué es lo que me hace sentir mal? Esto, evaluarse ustedes mismos como sistema y después de eso decir, ¿qué voy a hacer al respecto? Para no hacer ese trabajo, evadimos. Esto es súper importante porque primero, la primera parte de todo es darse cuenta que tenemos algo o que tenemos un problema. Por lo tanto, la primera invitación para ustedes es pensar si tienen algún evasor psicológico. Y en base a eso podemos tomar las riendas. Ahora, ciertamente alguien nos pregunta acá, bueno, ¿cuándo consultar al médico? Bueno, cuando ya llevamos crisis de angustia o crisis de pánico, ciertamente tenemos que buscar ayuda. Solo es difícil salir. Y muchas veces tenemos que requerir medicamentos para poder tranquilizar y bajar esos niveles de ansiedad. Pero ya les voy a contar por qué no son buenos, pero no son tan buenos. Ahí vamos a ir conversando acerca de eso. Queremos explicarles esto para que, a ver, una de las ideas para nosotros de hacer esto como una clase gratuita es porque queremos desde lo más profundo de nuestro corazón que todos seamos felices. Además, mientras más feliz el del lado, menos lo jode a uno, así que sean todos felices. Entonces, queremos explicarles con este ejemplo para que ustedes se lo puedan explicar a sus parejas, a sus padres, a sus vecinos, a sus amigos, a sus hijos. Es súper sencillo de entender. La ansiedad es un monstruo que se alimenta de nuestra adrenalina, pero este es un monstruo que no es un malvado per se. Aquí está el chispazo de adrenalina cuando vemos una situación de peligro o de riesgo, viene a recorrer nuestro cuerpo, no se ve aquí, recorre nuestro cuerpo y entonces aparece este monstruo, porque perdón, No, está bien, está bien. este monstruo se alimenta de adrenalina. Entonces la situación nos mantiene ahí, a lo mejor puede durar un día, 2 días, y está la adrenalina y está el monstruo de la ansiedad ahí, y nos tiene así. Mortal Kombat. Pero cuando pasa la situación y se acaba la adrenalina en nuestro organismo, el monstruo no tiene que comer y se va a hibernar a lo más profundo de nuestro lindo corazón. ¿Cómo pasó la siguiente? Acá. Gracias. Pero cuando nosotros evitamos enfrentarnos a esta situación que nos hace sentir malestar, un riesgo, un peligro, incluso situaciones que una tercera persona puede encontrar no peligrosa, pero ustedes las decodifican como tan desagradables y tan inquietantes que prefieren evitarlas, entonces empezamos a tenerle miedo al miedo. Cuando evitamos enfrentar el malestar, nuestro cuerpo se llena de adrenalina siempre y aparece el monstruo de la ansiedad y está dichoso, feliz de la vida, porque siempre dentro de nosotros está su alimento. Entonces, en vez de aparecer de una forma utilitaria, se vuelve omnipresente y omnipotente, lo llena todo. Y este miedo al miedo nos hace empezar a quedar paralizados y nos hace empezar a tener estos síntomas. Tener miedo, incluso, por ejemplo, hay gente que ha experimentado crisis de pánico o estas aceleraciones, estas taquicardias tan fuertes y dolor en el pecho, y como lo asocian al ejercicio físico, dejan de correr, dejan de apurarse, dejan de tener relaciones sexuales porque creen que es el hecho de apurarse y de ejercitar y de mover el cuerpo el que los lleva a detonar la crisis. Y es el miedo al miedo, es súper complejo, pero es la evasión la que lo ocasiona, en la medida que somos capaces de enfrentarlo y de decir, pero ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que no quiero perder?
¿Qué estoy temiendo que esta situación me arrebate? El sueño, la paz, la tranquilidad, el alimento, la protección, el apoyo, el respeto. ¿A qué le tengo miedo? Yo no sé hacer clic para Aquí la que yo te sigue. ayudo. Y entonces les queremos plantear una estrategia simple para gestionar la ansiedad en 5 pasos. Esto, les repetimos, esto no les va a servir si tienen una psicopatología ya, sí, una Exacto. cuestión galopante. Pero estamos pensando en personas que no tengan una enfermedad aún, sino que estén viviendo situaciones de ansiedad fuerte. Así que difundan la palabra. Vamos. Primero, reconoce tus síntomas. Hablábamos que síntomas pueden ser estar como con esta ansiedad. ¿Les ha pasado esto? Es típico. Ay, tengo ganas de comer algo. Ahí hay una manzana. No, pero manzana no. Pero no dices que tienes hambre. Sí, pero manzana no. Me comería un pastel. Eso es hambre emocional, es un síntoma. O si antes a lo mejor fumaban 3 o 4 cigarros al día y están fumando la cajetilla entera. O si antes a lo mejor 1 o 2 veces a la semana si salían se tomaban, no sé, unos combinados, ahora se lo están tomando 3, 4, 5, 6 veces por semana. Ujú. O están haciendo las compras compulsivas. Fíjense que esto es súper importante, disculpa, porque es muy importante que ustedes reconozcan que hay alguien que nos escribe aquí, mira, yo he controlado y tengo autocontrol. Entonces, encontramos muchas veces que las personas pueden cambiar de síntomas. Eso quiere decir que tal vez la persona dejó de fumar y fumaba 2 cajetillas diarias y de un momento a otro, porque se hizo un tratamiento, dejó de fumar. Así que ahora le pone. O claro, o engordó y me preguntan, Claro. oiga, pero engordé, llevo 100 kilos. Claro, entonces hay que reconocer cómo los síntomas también uno puede combatir un evitador emocional, pero también después puede mudar a otro. Es súper importante eso. Sí, pero por eso la invitación primero para generar esta estrategia de vida es reconocer cuál es el síntoma que ustedes tienen y que pueden asociar a ansiedad. Aquí, Sí, ahí ¡ay, sí. la logré! Segundo, y esta parte no nos gusta tanto porque somos adultos, porque somos padres, porque somos los hijos fuertes de la familia, porque somos bacanes, por lo que sea. Eso que están sintiendo, ese síntoma que les viene, obedece a que tienen miedo. No hay otra palabra. Tienen miedo. ¿Y saben qué? Es normal. Les dijimos como en la lámina 4, es normal. No son ni más fuertes, ni menos fuertes, ni más inteligentes, ni menos inteligentes. Es normal, porque el miedo es una emoción que tiene una función súper, súper linda. Es decirnos, mira, lo que respecto a las cosas que tú tienes miedo son las cosas que para ti son importantes. Si tú tienes miedo a perder la salud, entonces date cuenta que tu salud es importante y date cuenta qué tanto haces para mantenerte en buena salud. Si tienes miedo a perder a tu pareja, date cuenta lo importante que es para ti, pero no solo la pareja porque es una persona que tú vayas a poseer o no. ¿Qué es lo que te brinda esa pareja? ¿Te brinda apoyo, valoración, contención? Entonces piensa también, tengo miedo a perder eso, y aquí esta reflexión es más dura. ¿Y por qué pongo la responsabilidad de tener autovaloración en un otro y no en mí mismo? Eso fue para otro Ese taller. es otro, esa es otra clase. Pero asume que estos síntomas que tienes obedecen a que tienes miedo. Identifica a qué. Porque no es la pura cosa de decir, ay, sí, tengo miedo. ¿A qué le tienes miedo? A lo mejor a no tener trabajo próximamente o a contagiarte en el trabajo. A mí me ha pasado, he tenido un montón de trabajos, incluyo el día de hoy, en los que si no trabajo no gano. Entonces no me puedo enfermar, porque si estoy enferma 3 semanas, un mes, 2 meses, como mucho, no sé, el COVID es súper, súper poderoso. Entonces son días que no voy a poder trabajar y si no trabajo no entra ni un peso. ¿A qué le estás teniendo miedo? Y esta parte es muy bonita porque tú tienes que hacer una valoración. Toma un papelito, toma un lápiz e imagínate, por ejemplo, respecto a la situación enfermarme en el trabajo, contagiarme en el trabajo o a la situación perder el trabajo. Piensa cuál es el peor escenario posible para ti. Si pierdo el trabajo, si no tengo ingresos, el peor escenario sería, no sé, que mi marido se fuera lejos y me abandonara porque quedé en la miseria y yo irme a vivir debajo del puente y que mi hija se tenga que ir a la calle, al cename o a algún lugar donde yo no la pueda ver.
es mi peor escenario posible. Y también tómate el tiempo de escribir el mejor escenario posible. La situación tiene una crisis, pero de todas formas puede haber la forma más suave, más inocua, la que menos daño haga y que además incluso pueda presentar una oportunidad. Porque fíjense que lo hemos repetido un montón, tanto que pedíamos pasar menos tiempo en la oficina para poder estar más con nuestros hijos y nuestras parejas. Y dicen, cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad. Pero siempre hay una cara positiva. Toda moneda tiene dos caras. Ahora tenemos un lado de la balanza con el peor escenario posible y el otro con el mejor escenario posible. Pero todas esas dos cosas son elucubraciones. Constátalo, compáralo y refútalo con datos y hechos reales. ¿Cuáles son las verdaderas probabilidades que me echen del trabajo? ¿Cuál es la probabilidad que me contamine si ando todo el día con mi alcohol gel, con mi protector facial, con mi mascarilla y no sé, voy cada 15 minutos al baño a lavarme las manos o lo que sea? Constátenlo con hechos reales. Esto es súper importante porque cuando tú le preguntas a una persona que me dice, tengo mucho miedo de contaminarme, entonces no salgo a la calle. Ok, entonces dentro de tu casa no pasa nada. No. Entonces es interesante. O cuando tú le preguntas a alguien, mira, yo tengo miedo a ser pobre. Entonces cuando tú le dices, pero realmente tú tienes miedo, entonces tú vas a quedarte en la calle, y cuando te responden, no, porque si quedo en la calle, y yo creo que a muchos de ustedes les debe pasar, tomo una escoba y me pongo a barrer, así que nunca me voy a Algo quedar en la hago, calle. claro, Entonces, hago queque, le exacto. vendo a los vecinos. Entonces algo, son siempre cuando aterrizamos el concepto del miedo y lo miramos, esto se hace un poco más pequeño. Ahora, hay una pregunta que nos dice alguien, saludos, ¿existen personas que no tienen miedo? Sí, hay personas que no se contactan tanto con el miedo, pero a veces llegan a ser peligrosas esas personas que manejan el miedo cero. El miedo cero son las personas que hay un incendio y se meten normalmente a la casa que se está incendiando y se mueren quemadas. O típico, vemos en las noticias que alguien se está ahogando en el mar y se mete al mar sin saber nadar. Entonces muchas veces el miedo cero también es un poquito peligroso porque puede ser un poco impulsivo esa persona y luego de eso tenemos ciertos Sí, problemas. además que nosotros tenemos nuestro cerebro, la amígdala, que es una pelota que está dentro de la cabeza, que procesa todas estas emociones, está diseñada para procesar cuatro. ¿Dónde se ve? Ahí, para procesar cuatro. Es que no sé dónde estoy. El miedo, la rabia, el dolor emocional o físico y el amor. Esta es la gama. El cerebro no entiende muchos más matices. Por eso les digo que la ansiedad, angustia, crisis de pánico, para el cerebro lo que existe es miedo. Y una persona que no experimenta el miedo está teniendo un problema neurológico. Yo lo veo así, yo no soy, no soy psiquiatra, pero seguramente hay algo ahí desde la psiconeurología o yo qué sé, la neuropsicología, hay algún problemita ahí, porque es normal, natural y adaptativo que nosotros como seres humanos experimentemos miedo, rabia, dolor y amor. Sigamos. Sí. Estamos casi, mira. Busca o crea claves de seguridad. ¿Y esto qué es? Nosotros hemos puesto un tótem aquí como para mostrarles, porque, por ejemplo, íbamos a salir a comprar y yo estaba con mis guantes, con mi escudo facial, con mi mascarilla y aún así estaba súper ansiosa antes de entrar a la tienda. Muy ansiosa, por lo tanto irritable, estaba como saltona, muy en alerta. Estaba haciendo caso omiso al hecho de que tenía protecciones y que si tenía personas que estaban a 1 metro o se acercaban, también tengo la posibilidad de decirle, por favor, respete la distancia. Y que finalmente también andaba con el amonio cuaternario rociándomelo como loca. Entonces, muchas veces hay elementos, como les decía, constatar con hechos reales, con cosas concretas, que ustedes puedan decir esto es verdadero, esto es falso, y buscarse entonces elementos que les puedan dar seguridad. Por ejemplo, que te guste, tu favorito. Sí, miren, veamos esto de otra manera. Las claves de seguridad, todos tenemos ciertas claves. Aquí alguien nos escribió y nos decía, nosotros tenemos organizado todo en la casa y tenemos las compras. Entonces, tal vez para mí, por ejemplo, ir al supermercado y traer y que no falte nada en la casa es mi clave de seguridad.
Tal vez alguien diría, no, si yo me pasa algo, yo mando a comprar a la vecina y me traerán comida y listo. Pero tal vez, Yo ¿sí? descubrí que era andar rociándome amonio todo el día. Exacto. Entonces, cada uno tiene una clave de seguridad. Hay gente que andará con una pata de conejo. Entonces, cada vez que tiene miedo, toma la pata de conejo y esa es su clave de seguridad. Ahora, esto nosotros, en verdad, son porque son estrategias. Hay gente que anda con su cajita de pastillas. Entonces existe una pastilla de SOS que si viene la angustia, se pone una pastilla debajo de la lengua, entonces creen que así va a bajar la ansiedad. Entonces, son buenas estas estrategias para este pequeño inicialmente nivel, pero tenemos que tener cuidado porque si después vamos a no luchar con el miedo como lo explicaba Pilar, sino que vamos a creer que la pastilla, la pata de conejo o andar con los elementos va a ser lo que va a combatir el miedo, no es así, sino que el miedo se va a combatir porque nosotros somos capaces de mirarlo desde fuera. Y tener esta clave de seguridad simplemente nos ayuda a que no se vuelva patológico, nos ayuda a que podamos ver la situación está aquí, ahora y yo puedo reaccionar. Entonces, si buscamos la forma de enfrentar con estas estrategias, primero descubrir cuáles son nuestros síntomas, después entender que los síntomas corresponden al miedo, después, ¿qué era? Ya se me olvidó. Miedo, ansiedad, Vuelve para atrás. angustia y No, crisis de pánico. no, no hay ¿No? que ver, ¿Qué? échate para atrás. No sé, disculpen que yo no sé. ¿Puedes echar atrás una lámina, por favor? ¿Cuántas? Son 5. Esto, valora, identifica qué le tiene miedo, valora cuál es el peor escenario posible y el mejor escenario posible, confróntalo con los hechos reales y finalmente Aquí. busca tu clave de seguridad. Okay. Aplica esta estrategia en tu vida. Enséñasela a tus hijos, por el amor de Cristo resucitado. Enséñasela a tus viejitos. Sí. Es una estrategia que va cambiando la forma en que el cerebro se ve a sí mismo. Nos vemos menos como víctimas cuando los que estén aquí y que practiquen defensa personal o hagan deporte en general saben que para aprender una maniobra o hacer un ejercicio no basta con hacerlo una vez, hay que entrenarlo constantemente. El cerebro es igual. Si nosotros nos enfrentamos a la ansiedad sin ningún entrenamiento, nos vamos a visualizar en estado de víctima y vamos a quedar ahí tirados. Ocupen estas herramientas súper simples y ahora les vamos a decir algunas formas más como estrategia, pero esta cortita en 5 pasos la pueden aplicar en sus vidas y empezar a ver cambios paulatinos. Así es. Aquí. Por ejemplo, la ansiedad nocturna, que es una de las más bonitas del mundo. Cosa más rica que estar a las 4:30 de la mañana así, sin poder dormir. Y aquí, y sin poder. Yo a veces no me puedo ni siquiera poner las manos encima del pecho porque me pesan tanto que no puedo respirar con el peso de mis propias manos. Como durante el día estamos rodeados de muchos estímulos, de ruido, de actividades, no nos damos cuenta cómo estamos con el cuerpo apretado, tenso, cómo estamos a lo mejor con taquicardia. Los pensamientos de angustia los tiramos un poco para el lado porque estamos haciendo. Pero en la noche baja el ritmo de todo, hasta hay silencio, ya hay menos contaminación lumínica, todo. Entonces llegamos a la noche y empezamos a darnos cuenta que nos molesta el cuerpo, que nos duele, que estamos con taquicardia, que nos cuesta respirar. Muchas veces eso detona en las personas que están haciendo crisis de pánico, les detona la crisis. Y les viene este dolor tan fuerte que sienten que están sufriendo un ataque cardíaco y literal que se van a morir. Pero no se van a morir, sí lo pueden tratar, pueden meditar, pueden respirar diafragmáticamente, otras estrategias. ¿Qué hacer con la ansiedad nocturna? Creen una rutina, hacer un rompecabezas, tomarse siempre a lo mejor una leche con galletitas y después leer 2 hojas de un libro. Invéntense una rutina, pero que implique hacer cosas, no solo ponerse a pensar algo. Hacer 2, 3, 4 cositas, implementen su limpieza facial, yo qué sé, en la noche me voy a hacer una mascarilla, voy a hablar todas las noches con mi mamá, algo que a ustedes les sirva y que los calme, pero realicen la rutina comprometidamente con ustedes mismos. Sí, fíjense que hemos visto tanto este desafío de los 25 flexiones de brazos, por ejemplo, en donde es casi a nivel mundial,
Y claro, cada uno puede buscar algunas recetas. Ya vamos a dar las soluciones que si te viene una crisis de pánico, ¿qué hacer? Ya vamos a conversar un poquito acerca de eso. Les vamos a comentar después en los propios comentarios de la clase, les vamos a dar respuesta más exhaustiva a sus preguntas, ¿ya? Ujú. Porque si no vamos a estar haciendo la clase hasta las 11 de la noche y tenemos que ir a ver un capítulo de Dark. Es nuestra rutina de ansiedad. Claro, Para va a dormir dormir. bien. Bueno, ahí tenemos práctica cambio en tu vida diaria. Y aquí les queremos mostrar entonces esto ya de una forma que no necesita una organización. La estrategia es un paso a paso. Estos son cambios generales que les van a hacer un buen vivir. Háganos caso. Bien, tenemos primero que hay que asimilar de a poco esta realidad. Y esto es súper importante porque hay que racionalizar qué información es fidedigna y cuál no. Entonces, llenarnos de información, nuestro cerebro también se llena y eso nos causa un gran miedo, ¿no? Y obviamente esto es para sus padres. Si tiene miedo a alguno de sus padres y es menor de 75 años, eh, trate de que salga, aunque sea a dar la vuelta a la manzana. Hay veces que pasear un perro ayuda a Pero bajar los hay niveles gente de que ansiedad. arrienda perros Sí, para eso es poder otra, salir a esa es hacer la otra cosa, vuelta. eso es que los que quieren salir mucho. Pero también es muy importante que las personas se atrevan a vencer estos pequeños miedos. Tal vez el salir a pasear el perro por una cuadra es una forma de superar el miedo, es vencerlo, ¿verdad? Y esto tiene que ver, como Pilar nos decía, con el miedo a la responsabilidad. Eh, yo creo que les he contado el ejemplo en las clases que me tocó ver alguna vez en noticias cuando se incendió Santa Ana. ¿Se acuerdan de la comunidad en el sur? En donde eh, La la señora, señora, la señora, estábamos viendo televisión y estaba buscando, obviamente, en este lugar todo quemado, los periodistas entrevistar a la gente. Y iba una señora con sus palos debajo del brazo, entonces le dice la señora, esperando el periodista que llorara en la cámara, y le dice, bueno, ¿y qué está haciendo usted, señora? Bueno, lo que pasa es que esa es mi casa, la que está ahí, está toda quemada, pero bueno, yo estoy aquí con los palos debajo de los brazos y me quedo un hoyón, así que estoy vendiendo mote con huesillo y estos palos prenden súper bien para los el carbón. bomberos, Para los bomberos, los para los carabineros, rescatistas. los rescatistas, y me está haciendo súper bien. Entonces ahí tú te das cuenta que nos podemos quedar en el miedo muchas veces o podemos tomar responsabilidades. Cuando nos dicen aquí, bueno, es bueno o no haber encontrado trabajo y ya se acaba el miedo. No, claro que cuando tú estás en una situación de logro, cuando tú estás enfocado a una meta, ciertamente el miedo va desapareciendo. Entonces es tan importante focalizar nuestra mente y eso genera una realidad. En esta construcción de responsabilidad, cada uno tiene que encontrar cuál es su botiquín o cuáles son sus claves de seguridad. Cada uno, como familia, entender que hay cosas que tal vez a mí me dan lo mismo, pero tal vez para Pilar son súper importantes. Entonces, tal vez para comprar Pilar necesita guantes. O tal vez ¡Ponte para, claro, guante! y a mí con el alcohol gel estoy listo. Entonces, eso es muy importante que nos conozcamos y conozcamos las vulnerabilidades de cada uno y conozcamos las de nuestra pareja y así podamos entender un poco qué le está pasando. Ahora ustedes pueden tener este lindo vocabulario que les regalamos y no pensar, este está loco, es maniático, pero ¿hasta cuándo compra galletas? Pero ¿cómo es posible? Es su clave de seguridad. Así es, así es. Esto es súper importante porque fíjense que cuando nosotros trabajamos con trastornos de ansiedad, muchas veces tú le eliges o la persona elige una muñeca, elige un tótem, como lo menciona Pilar, y ahí andan con su muñeca para todos lados. Entonces, ciertamente nos vamos a andar con las galletas así abrazando las galletas, pero ciertamente tiene que ver con claves de seguridad. Ahora, bien, tenemos que tener ciclos de sueño, como menciona Pilar. Si no funciona la rutina y nos despertamos, lo mejor es levantarse de la cama, lavarse la cara, tomar agua y volver a acostarse. Pero no se queden dando vueltas así como está ahí, para allá y para acá, porque ciertamente lo que debemos hacer son cumplir ciclos de sueño. No se pongan a ver el teléfono, porque la estimulación que produce la luz del teléfono y la información constante pasando de una historia a otra, de una publicación a otra, activa. No recurran al teléfono para que les dé sueño, porque no existe tal cosa.
Entonces, El que diga que sí existe es adicto. bueno, y aceptemos también que estamos cansados, que nos gastamos y eso ciertamente nos pasa la cuenta. Tratar siempre de mantener todas las piezas en la casa, a veces se tienen que caer las piezas para crear y generar nuevos espacios. Si está mal las relaciones tal vez de un hijo con un papá, tal vez tiene que pasar una situación fuerte para que ese papá se dé cuenta lo importante que es ese hijo. Entonces, por favor, cada uno, no podemos estar atajando todos los goles en un lugar porque no se puede. Entonces, obviamente también con las noticias, si las noticias nos enferman, apaguemos la tele o veamos cierta cantidad de noticias porque ver todo lo mismo creo que no nos hace tan bien a las personas que ya reconocimos que nos generaban ansiedad esos temas. ¿Y a quién no? Si el cerebro no distingue. Por eso es súper importante, porque la cantidad de exposición a las pantallas también es importante y vamos a tener un taller también de estos webinars que vamos a hablar acerca de la exposición de los jóvenes a las pantallas. No se lo pierdan los que tienen hijos, los que tienen sobrinos, los Sí, que tienen hijos con amigos. No, amigos con hijos. porque es súper importante esto. El joven también está saliendo de una realidad con eso, pero también está evadiendo. Y eso está contando una historia que también algo está pasando ahí. Ahora, ojo con esto, porque, por ejemplo, hay gente que se pone a ver Instagram y también no le hace bien ver Instagram, porque empieza a ver la gente, los lujos, empieza a ver la O ropa cualquier o red las social. comidas y ver la comida y yo me como esto o O esas cualquier red mamás social. perfectas han visto que hacen las manualidades, hacen el pan de la casa, hacen ejercicio, hasta utilizan a los niños como si fueran mancuernas, así como hago ejercicio con mis hijos y todo. Y tienen la casa soplada y son minas. ¿De qué es eso? ¿De Tienen qué estamos? escondida cierta gente. Entonces yo veo a esa gente en el Instagram porque yo ocupo, me pueden revisar mi información de coach en Instagram a mí. Y yo veo eso y lo paso rapidito porque si no me deprimo. O sea, hoy día me peiné porque teníamos este live, me lavé el pelito, me peiné. Pero si no, la cuestión es así como el moño cohete y Cada que uno pase nomás. tiene que reconocer que hay ciertas aplicaciones que nos vuelven más lentos. Entonces, si tenemos un teléfono y tenemos una aplicación que nos pone lento el teléfono, tenemos que sacarla, no abrirla mucho. En mi caso, por ejemplo, me pasa con LinkedIn. Hay personas que yo veo, colegas, y dice, está en Harvard, y yo digo, yo estoy en pandemia. Entonces, cada uno puede tener su forma de revisar ciertas cosas que nos vuelvan lento el sistema. Ahora, ojo con los consumos selectivos, y los consumos selectivos tienen que ver con la exorfina. Cada vez que comemos chocolate, sal, pan o cualquier derivado de lácteo, tiene que ver con tranquilizarnos. Pero ojo con esto, porque dense cuenta el secreto del consumo selectivo. Si ustedes compran muchas galletas, tarde o temprano, esas galletas se cansan de comer esas galletas y empiezan 2 semanas después a comer otro chocolate. Como el Tritón con relleno de limón, por ejemplo. Por ejemplo, las leyes, 14 paquetes con... Claro, es que estaban muy baratas, pero bueno, ahí tenemos que el consumo selectivo, a diferencia del hambre, que es comer comida y saciarnos, el consumo selectivo tiene que ver con eso, con consumir una cosa y después el cerebro, cuando ya se acostumbra a esta dopamina, busca una nueva etapa para buscar más dopamina. Bueno, y creemos que es súper importante esto a propósito de lo que menciona Pilar, de hacer pequeños pasos. Y en los pequeños pasos tiene que ver con todo, hacer una cosa a la vez es tan grande. Para personas que a veces no se pueden conectar con los hijos, no pueden ni siquiera levantarse en las mañanas, levantarse y peinarse, ya es un gran paso. Miren, conocen todas estas listas de cosas por hacer y nos llenamos de cosas, tenemos unas listas interminables, llega el final del día y vemos, tenía 27 cosas que hacer hoy día, hice 6. Y entonces nos sentimos los losers más pencas de la faz de la tierra porque no alcanzamos ni a resolver nuestras propias necesidades de nuestra lista. Nuestra invitación es a que no hagan listas de cosas por hacer, tenganlas presentes porque hay que hacerlas, pero háganse una lista de éxitos. 3 cosas que sea indispensable que logren en el día. 3 que ustedes saben que tienen que hacerlas para que sobreviva el sistema familiar, el sistema laboral. 3 nomás. Y entonces cuando hayan realizado esas 3 tareas de su lista de éxitos, ustedes lo que van a tener es ganancia. Cualquier otra cosa que hagan después de esas 3 va a ser un win-win y van a poder celebrar. Háganse un cariñito.
No nos sirve de nada estar todo el día pensando de otra vez no hice esto, otra vez no logré esta meta. Es tan importante porque, como dice esta lámina, el secreto es lavarse la cara todos los días. Esta es una persona que sobrevivió a un campo de concentración nazi y decía que una de las formas de salir del encierro era todos los días, aunque sea lavarse la cara. Entonces, este es el síndrome del superviviente. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Dejamos un post hace unas semanas atrás de un marín que decía por lo menos hace todos los días la cama. La cama, sí. Véanlo, ahí está en algunos comentarios más abajo. Y esto creemos que es súper importante a propósito de las relaciones con las parejas, es entender al otro lo que le está pasando, pero no podemos entender al otro si es que tampoco el otro nos dice lo que necesita. Entonces, por eso hay que irse cambiar las expectativas por pedido. Esto es muy importante porque nos hemos dado cuenta, y les voy a contar un caso de un paciente. Me decía un día, ¿puedes creer? Esto es antes de la pandemia. Me decía, ¿puedes creer que yo estaba enfermo, resfriado? Y mi señora se fue a juntar con la amiga y yo acostado. Entonces le dije, bueno, ¿y qué esperabas tú? Bueno, que me trajera una sopita, que me hiciera una pizza. Claro, para eso está. Entonces le dije, bueno, ¿y tú se la pediste? No, pero se supone que tendría que pasar. Entonces es súper importante cuando llegamos a vivir en pareja, seamos capaces de decir concretamente lo que necesitamos. Y así la otra persona puede saber si puede o no cumplir con esas necesidades. Es súper importante que la manera en que planteen esto también sea desde su emoción. Conéctense ustedes con su emoción, porque no se trata solamente de decir, oye, por favor, ¿podéis soltar el teléfono? Se trata de ver por qué me molesta que cuando estamos acostados y ya son las 11 de la noche y no hemos podido ni hablar en el día, estés con el teléfono en la cama. Es porque necesito conectarme contigo, te echo de menos, quiero conversar, quiero saber que soy importante para ti, que también disfrutas el tiempo conmigo. Conéctense con qué están sintiendo a la hora de transformarlo en una petición clara, porque si no lo que les va a salir es una pachotada. Uh-huh. Y bueno, aquí tenemos el cuaderno de pendientes y también pensar que nosotros somos, como mencionó Pilar, somos nosotros los adultos que cuando nuestro hijo más grita o más está haciendo una pataleta, más necesita contención, más nos necesita en ese momento. Por lo tanto, tal vez antes de educar, creer, educar y retarlo, primero tal vez hay que preguntarle qué le pasa, qué tiene en su mente y qué tiene en su corazón. Creo que esos temas son súper, súper importantes. Ya los hablaremos. Que son sí, muy, vienen muy y vienen pronto. Ahora, hay situaciones de reseteo mental que las vamos a ir comentando en otro post, pero me gustaría dentro de eso comentarles a ustedes qué vamos a hacer si nos viene una crisis de pánico. Y esto es un tema que es súper importante. Entonces, ¿qué hacemos si nos viene una crisis de pánico? Cuando tengamos una crisis de pánico y ya reconozcamos que nos duele mucho el corazón, esto obviamente hay que tomar las medidas correctas e ir a un médico. Pero mucha gente que ha tenido ataques cardíacos y ha sobrevivido y ha tenido una crisis de pánico, dice que la diferencia es que cuando viene un ataque al corazón no puedes mover ni siquiera el brazo. Y la gente que tiene una crisis de pánico logra ir manejando hasta el centro asistencial o se logra subir a un taxi, etc. Entonces, no quiero dejar eso como esa es la única realidad. Pero ojo con que podamos tener una diferencia de que si tenemos un dolor, podemos manejarlo o no. Si tienen esa sintomatología, principalmente la que tiene que ver con lo fisiológico, de los dolores y esto, vayan primero al médico. Cuando el médico les diga, no, lo suyo no es cardíaco, lo suyo no es esto, ahí entonces digan, ok, voy a ir al psicólogo o al psiquiatra que me vean si tengo crisis de pánico y así la puedan ir manejando desde otra perspectiva. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tengamos este dolor en el pecho, ya tenemos que entender que nuestro cuerpo está haciendo agüita. Y eso significa que nuestro cuerpo va a tener cierta sintomatología. Vamos a transpirar, vamos a tener tiritones, vamos a transpirar frío seguramente, vamos a sentir que se nos sienta un gran peso tenemos en el pecho. Y frente a eso debemos intentar racionalizar esto. ¿Qué significa? Tenía un paciente la semana pasada que me dijo, mire, me comenzó a dar el ataque y me levanté y estaba calentito en mi casa y puse los pies en la cerámica fría de la cocina. Y eso me hizo conectar nuevamente. Hay personas que se duchan, hay personas que toman una ducha, pero lo interesante de esto es cortar
la persona y volver a la realidad. Esto es súper importante. Mira, perdón que te haga esta interrupción. Lo que acabas de decir, cortar y volver a la realidad, porque no es solamente decir, te está viniendo esto, haz un ejercicio o algo. A mi papá hace, no sé, muchos años atrás, unos 30 años atrás, cuando era muy poco conocida la crisis de pánico, tuvo un estado ansioso súper fuerte con crisis de pánico. Y el médico, psicólogo, psiquiatra, no tengo idea, que lo vio, le dijo, cuando le venga esto en la noche, siente que no puede respirar, levántese y haga flexiones. Y mi papá, que era una persona que estaba ultra desconectado con sus emociones, se bajaba de la cama en pleno invierno y se ponía a hacer flexiones, pero se secaba haciendo flexiones. Sí, esto, Nunca volvía a esa conexión con la realidad. Por eso hacía una cantidad de tiempo que no era razonable. ¿A dónde voy con esto? Le dio neumonía. Le dio neumonía. esto es súper importante lo que tú comentas, porque claro, el cerebro en ese minuto está mandando un mensaje erróneo a todo el cuerpo. ¿Qué es? Vamos a correr. Pero no está corriendo la persona, Claro. sino lo que pasa es que está ahí paralizado, puesto ahí. Y esto es súper importante porque cuando está pasando esto, el cuerpo se está preparando para correr. Estás transpirando frío, está para obviamente botar el calor del cuerpo, está el corazón latiendo más fuerte, pero ciertamente cuando tú haces esa actividad, también el cuerpo entiende que está haciendo el ejercicio y baja los niveles. Ahora, ciertamente no es recomendable hoy en día en toque de queda salir a correr a las 3 de la mañana como lo hizo un paciente, que un día sí, te juro, salió a trotar a las 3 de la mañana cuando yo le hice este ejemplo. Entonces, no es la idea que ustedes lo hagan, pero apliquen criterio, toque de queda, invierno, entonces, por favor. Pero bueno, lo interesante de esto, y esto es tremendamente importante. Ya sabemos, la ansiedad tiene que ver con miedos. Y cuando tenemos miedo, también la persona que le está viniendo una crisis de pánico y tal vez comienza a latir un poquito fuerte el corazón, lo primero que va a asumir en ese minuto es que vienen todos los otros síntomas. Y esto es súper importante porque no es así. No necesariamente porque te sudan las manos o tengas taquicardia significa que vas a terminar teniendo una crisis de pánico. Entonces es importante como desmontar la creencia y decir, ¿sabes qué? No, te ha latido el corazón y no llegas a crisis de pánico. Ah, sí, es verdad. Entonces. Y otra cosa, ¿cuánto dura? Porque la crisis de pánico no te va a durar 45 minutos que tú estés sin poder respirar. No, estos tienen pic. Para toda la gente es distinto. El pic pueden ser 40 minutos, 20 minutos, 15 minutos, pero lo importante, porque nos preguntaban qué hacemos si nos viene una crisis de pánico, primero hacemos algo para cambiar la forma, porque ciertamente la falta de aire es porque también estamos respirando así, y obviamente cuando estamos respirando de esa forma, obviamente nos hiperventilamos y nos mareamos. Entonces debemos ser capaces, como tú decías, de mantener una respiración tranquila, sentarnos en un lugar, tal vez tomar una ducha y conectarnos y pensar, a ver, ¿esto cuánto va a durar? Muchas veces nosotros lo que sugerimos como psicólogo es cuánto la persona está en un pic. Ya, ¿cómo te sientes? No, me siento muy mal, de 1 a 10, 10. Y después tú le vas preguntando, le das un vaso con azúcar, agua con azúcar, ya, ¿cómo vas? Y después vas viendo que la persona también cuando se va conectando, a qué número quieres que llame por si estás enfermo, a quién llamo, lo que sea, la persona va bajando los niveles, hasta 4, 3, obviamente el nivel de malestar va a quedar y va a quedar tal vez con un dolor de cabeza a la vez, pero busquen, a propósito de esto que tú dices, busquen si creen que tienen esto o conocen gente que tiene, denles esta estrategia también. Mantengan una persona a la que ustedes sepan que pueden llamar en estas circunstancias, porque a veces nuestro propio run run no nos deja reflexionar y podemos estar haciendo esto con un acompañamiento, una mamá, un hermano, el mejor amigo, el primo que ha sido tu partner toda la vida, que tú sabes que lo puedes llamar a las 4:30 de la mañana, está avisado y le vas a decir, ¿sabes qué? Cuando me venga esta cuestión, voy a llamarte, tú necesito que me digas esto, 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 y que la persona los acompañe en ese momento, no se queden solos. Hay demasiadas cosas que nosotros intentamos a fuerza hacer solos y no tiene ni un sentido hacerlo solos. Así es. Ahora, vamos un poco, como entendemos y hemos hablado estos días, o sea, toda esta tarde o esta noche, si yo no uso mi cerebro me usa a mí. Entonces mi cerebro comienza a llevarte para otro lugar, va a venir la crisis, te vas a quedar con un ataque solo, etcétera, y ahí vienen todos los miedos. Entonces, lo importante es cómo debemos aprender a manejar esto, primero con los miedos,
Y los miedos los podemos manejar, los podemos mirar y podemos hacer que sean muy grandes o podemos ver cómo van disminuyendo. Y frente a eso, me gustaría también contarles un poquito acerca de esta lámina que dice bastantes cosas, ¿no? Donde estamos aquí. Ustedes han mencionado seguramente en estos comentarios cómo nosotros nos podemos tal vez rehacer. Ciertamente debemos aprender a rehacer, tal vez si quedamos sin trabajo, qué cosas, cómo nos vamos a adaptar a los cambios. Porque ciertamente aquí tenemos 4.692 cuadritos. Y ciertamente esto es un tremendo tema. Una semana de la vida de una persona hasta los 90 80, 90. Cada cuadrito es una semana. Entonces, si la gran mayoría de la gente vamos en la mitad de los cuadritos, la pregunta es, hoy día yo creo que más que nunca nos damos cuenta cómo pasa el tiempo, ¿no? Y cómo cada semana a veces perdemos la cuenta de que, uy, qué rápido pasó y volvemos a estar al lunes. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo también con nuestros miedos? ¿Somos capaces o no de superarlo? Esta es la invitación para ustedes. No tenemos más de 4.692 cuadros y ya se nos fue la mitad. Y algunos se nos han ido, algunos más que la mitad. Sí. Entonces, pensemos que son 90 minutos. No, a nosotros no. Pensemos que es un partido de 90 minutos. Entonces, en un partido de fútbol íbamos en el minuto 45, en el minuto 50. ¿Qué quieres hacer con esos minutos que van en este partido? Hasta el último minuto siempre podemos hacer un gran gol, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta frase, pero quiero que ustedes la logren visualizar, porque cuando nosotros, miren qué importante esto, y vamos a tener un webinar de depresión y duelo, pero quiero que lean esto, miren, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos, cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Mahatma Gandhi tenía algo muy claro, nuestros hábitos nos transforman. Esto es muy importante porque no llega la gente a tener depresión porque de un día a otro se levantó y dijo, uy, tengo depresión, sino que son formas que te van llevando constantemente a tener una personalidad. Entonces, es como personas que son tristonas, si puedes decir tú, hoy esta persona primero está triste, lleva triste una semana, 2 semanas. Claro. Y empiezas a ponerle como una etiqueta y dice, esta persona es como tristona, claro. Siempre anda... Y después de que eso se instala en tu conducta, esta persona tiene depresión. Esto es súper importante porque la primera parte es que la persona te va a decir, me siento triste. Pero después, cuando han pasado las semanas, la persona ya te dice, estoy triste. Y después que pasan estas semanas, te va a decir, sabes que yo ya no sé qué hacer con esta pena. Y ahí te vas dando cuenta cómo la persona ha ido entrando en este huequito y ha ido cayendo más y más profundo. Hasta que después de 6 meses te dice, sabes que estoy con depresión. Entonces, tenemos que estar muy atentos. Vamos a tener una masterclass también de depresión y suicidio, porque está pasando temas de suicidio también. Entonces, cómo la gente cuando no hace algo en el minuto, también como hemos escuchado, un hábito se forma en 21 días, como también un hábito de pena se puede transformar en una depresión. Es que es súper importante, por eso nosotros proponemos siempre rutinas o estrategias. Las rutinas siempre han sido muy vilipendiadas, pero normalmente eso obedece a que generamos rutinas de cosas que no nos interesan. Seamos un poquito más astutos al respecto. Las rutinas tienen el potencial de ser sumamente virtuosas. Los hábitos se forman a través de las rutinas. Las cosas que repetimos sistemáticamente, que construyen nuestra rutina diaria, son las que van a definir los hábitos que tenemos. Y esos hábitos van a determinar la calidad de vida que tenemos. Ahora, es tan importante porque, como dice aquí, sé feliz, nunca sabes cuánto tiempo te queda. Y muchas veces la gente espera tanto tiempo y después de esperar, ahí quedó. Y eso es algo que cada uno, yo creo que en esta enfermedad o estos virus, hemos aprendido. ¿Qué queremos en la vida? ¿Qué nos está enseñando? Y de eso vamos a tener otra masterclass, pero vamos de a poco. Entonces,
creo que también esto va a pasar. Somos un país resiliente, las personas, yo creo que en el 2010 pasó, lo vimos tan difícil salir del terremoto, pero salimos adelante, fuimos capaces de ver esta película y esto también va a pasar. Vean sus vidas, queridos participantes. ¿Cuántas cosas ya han superado? ¿Cuántas situaciones complejas? ¿Cuántas veces en la vida han dicho antes, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y aquí están. Así es, los miedos siempre te paralizan. Y como dice aquí, bueno, estamos haciendo lo mejor que puedo, esta es mi primera pandemia, ¿cierto? Para todos es algo nuevo. Así es que los dejamos invitados a reflexionar acerca de eso. ¿Qué hacer? ¿Cómo lo vencemos? Así es que estamos llegando al final de nuestra primera masterclass. Sí. Le agradecemos mucho, mucho a todos los que han hecho sus comentarios. Vamos a intentar contestar ahí a todas las preguntas que nos han dejado. Y los queremos dejar invitados. Esto es un ciclo de charlas que van a ser lunes, miércoles y viernes. Pero van a tener algo bien particular. Los días lunes son de CDP, que tienen que ver con cómo enfrentar la pandemia. Con la consultora CDP vamos a hablar acerca de cómo enfrentar la pandemia y qué situaciones psicológicas están viniendo. One Word, que es el día a día miércoles, vamos a hablar acerca de las emociones y cómo se construyen las emociones y cómo nos relacionamos con las familias y las parejas desde nuestras emociones. Y los hijos. Y nuestros hijos, así es. Eso es el día miércoles. Todo a la misma hora. Las vamos a estar anunciando igual, porque si un día estamos con mucha depresión y con mucha ansiedad y no nos da, claro, un día estamos atascados de galletas escrito en limón y no nos dan ganas de hacer la charla, tampoco nos vamos a forzar, ¿saben? Les compartimos esto con todo nuestro cariño, pero sí, nosotros mismos les hemos dado esta información a ustedes. No se sobreexijan. Si un día no pueden, no pueden. El mundo no se acaba. Así es. Bueno, y el día viernes tiene que ver con seguridad y temas un poco más que les gusta a ustedes, ya saben de seguridad. Que somos más duros también. Así es. Y tiene criminología, que ver, primeros auxilios, sí, defensa personal, que si estas cosas así que, y eso tiene que ver con CDP táctica y eso de los días viernes. Y el día viernes seguramente vamos a partir con primeros auxilios en el hogar a propósito de todas estas situaciones que pasan en las casas, que ha aumentado las situaciones de accidente en el hogar, así que vamos a tener algunos invitados ahí que nos pueden ayudar a resolver eso, pero después vienen ciertos temas que les pueden interesar, como técnicas de detección de mentiras y cosas que vienen ahí. Les queremos contar también que todas estas clases que vamos a estar haciendo para compartirlas con ustedes y acompañarlos, tienen detrás de sí cursos completos, que eso no los vamos a hacer acá, pues no vamos a estar 8 horas hablando, 16 horas hablando, pero existen cursos que tienen este respaldo atrás y también en algún momento les vamos a informar de respecto a los cursos, la plataforma en la que se van a dar, los valores, etcétera. Pero por lo pronto, miércoles, viernes, lunes, miércoles y viernes. Así que les agradecemos su compañía, gracias, nos han hecho sentir súper bien todos los comentarios. Los esperamos y difundan la palabra, chiquillos, porque si les puede servir a ustedes, piensen a qué personas más les pueden servir. Ayudémonos entre todos, para eso vivimos en sociedad, si no, vámonos todos al cerro, ¿no? Así es que eso, ¿algo más que decir? Las quiero. Chao, que estén bien. Adiósito, que duerman bien. Nos vemos pronto.